Amigo, muy buenas tardes a todos los que nos visualizan a esta hora a través de la señal de BPI cuando son las 12:15 minutos de la tarde. Nosotros nos encontramos en la Plaza Altamira de Caracas, esto a propósito de una clase magistral pública que ofrece diversos representantes del sector de la salud, esto a propósito de toda la crisis hospitalaria y de salud que atraviesa el país, incluso desde hace aproximadamente un mes y medio, este paro indefinido que ha emprendido el sector de los enfermeros y los médicos en el país. Ellos también ofrecen entonces a lo que son los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, exponen en esta clase magistral lo que ha sido esta crisis humanitaria que atraviesa el país. Nosotros vamos a conversar a propósito de ello con el doctor José Félix Oleta, quien fuera ministro de Sanidad de Venezuela, para que conversemos un poco sobre cuál es el balance que se puede hacer luego de este mes y medio de paro indefinido de los trabajadores de la salud. También hacia dónde va la política pública del gobierno nacional en cuanto al sector de la salud. ¿Hay alguna voluntad, doctor Oleta, de alguna mejora más allá de mejoras salariales? Bueno, lo único que el gobierno ofrece es un discurso que no satisface las necesidades de los profesionales de la salud, de los gremios de salud y de los trabajadores de la salud, que estamos unidos en esta lucha y conocemos nuestra responsabilidad para poder atender los graves problemas que se presentan dentro de un escenario muy complejo, escenario que ha sido identificado como una emergencia compleja, una emergencia política compleja, la cual afecta notablemente el desempeño del sistema de salud. Nuestro sistema de salud está enfermo y requiere que toda la población y el recurso humano esté adecuadamente estimulado, tengan los recursos apropiados para poder trabajar, los insumos, los materiales, pero también que tengan sueldos y salarios dignos, para que no sean afectados por la diáspora, una diáspora selectiva que está obligando a los que se quedan en Venezuela a reforzar ese trabajo ante una demanda muy compleja de personas que acuden a nuestros hospitales, a las emergencias, a los sistemas de salud y que no pueden ser atendidos de una manera eficiente y con calidad cuando el recurso humano falla. Sabemos que hay una diáspora muy importante, probablemente de unos 22.000 médicos, probablemente unas 5.000 enfermeras, y esto fractura el sistema de atención de salud de la población. Los problemas del sistema de salud van desde fallas en la promoción, la prevención de las enfermedades, pero también en la asistencia. Y por lo tanto, el médico venezolano, el trabajador de la salud de Venezuela, está empeñado en trabajar en esas áreas. Lamentablemente el gobierno no los convoca, no hay la voluntad política para conversar con la Academia Nacional de Medicina, con las universidades, con los gremios, con los trabajadores de la salud, para que entre todos atendamos las necesidades de la población. De modo que esta clase magistral nos da la oportunidad de que la gente conozca de primera línea, directamente con el pueblo, las necesidades fundamentales y por qué los reclamos justos que se están haciendo en este momento y que no son debidamente atendidas por el gobierno nacional. Oleta, a propósito de esta crisis humanitaria que usted ya bien menciona, usted ha hecho algunas ponencias importantes sobre cuáles son los índices de las enfermedades epidemiológicas que han vuelto al país, que ya habían sido erradicadas en algún momento. Si pudiera ofrecernos algún balance, cifras e índices de cuáles son esas enfermedades y cuán impacto tienen en la sociedad. Bueno, si uno elige algunos indicadores, el indicador más potente para evaluar la eficiencia del sistema de salud y si el sistema de salud es justo, es el de la mortalidad materna. Tenemos un retroceso de 61 años en las tasas de mortalidad materna y por lo tanto eso nos indica un riesgo muy importante para la población. Tenemos 20 años de retroceso en la mortalidad infantil, más de 85 años de retroceso en la mortalidad o en la incidencia de casos de malaria, 25 años de retroceso en el caso de la difteria, 10 años de retroceso en el caso del sarampión. De modo que deberían ser preocupación fundamental del Estado para buscar conciliación de esfuerzos
para buscar el trabajo mancomunado de todos los venezolanos y no excluir a los profesionales de la salud, no excluir a las universidades como el gobierno lo ha hecho. Estos índices, ¿cómo es la evaluación para ustedes determinar, por ejemplo, de estos 60 años de retraso en maternidad infantil también? ¿Cuáles son los factores a determinar para ustedes indicar que había un retroceso al menos de 60 años? Simplemente nos basamos en data oficial que es comparado con los históricos de estos indicadores. Y efectivamente, una de las dificultades que más tenemos, sobre todo en los 2 últimos años, es la censura epidemiológica. La información en salud es una información que le pertenece a todas las personas. No puede ser un privilegio del ministro, no es un privilegio del gobierno, es un bien que le pertenece a toda la nación. Por lo tanto, tenemos derecho a reclamar esa información para poder dirigir a las personas y que las personas reconozcan los factores por los cuales pueden enfermar y evitar esas razones, esas determinantes de salud. En 2 palabras, creo que tenemos un reclamo fundamental. Seguiremos en nuestro trabajo para dignificar nuestra profesión, pero también para ofrecerle a la población servicios de calidad. No basta con que el gobierno ofrezca 6.000 nuevos médicos, porque más que la cantidad lo que interesa es la calidad de los profesionales. Y esa es la calidad que puede ser ofrecida y garantizada por las universidades tradicionales, que forman médicos, enfermeras, especializados en diversas áreas, con estándares de calidad, como los que ofrece la Universidad Central de Venezuela o cualquiera de las universidades autónomas en nuestro país. Para nosotros esto es importantísimo, ofrecerle a las personas una calidad adecuada en sus servicios y en sus atenciones. Precisamente usted menciona algo importante, que es esta calidad de la atención por parte de los profesionales de la salud. Últimamente también ha habido algún pronunciamiento por parte del presidente Nicolás Maduro o una amenaza, si se quiere, o así lo han determinado los enfermeros y médicos, que es la sustitución de este personal con personajes de la chamba juvenil. ¿Qué tan grave puede ser esto y qué impacto puede tener en el servicio, a la atención al paciente? Bueno, sería una decisión irresponsable y lesiva a la población. El Estado tiene la obligación de ofrecer servicios de calidad, servicios que reúnan los estándares apropiados de tipo profesional. El señor Maduro no puede garantizar la calidad de esos servicios. Solamente es la academia, es la universidad con sus competencias de formación de recursos humanos calificados que puede decir: gradúo a este personal y doy las garantías para que la población disfrute de su servicio. No es suficiente tener un diploma de chamba juvenil, no es suficiente hacer un pequeño curso de refrescamiento de ideas. No. Se trata de algo complejo y serio que tiene que responder al principio fundamental de los cuidados de la salud y de la vida de la población. De modo pues que esto no se puede improvisar. Hay una responsabilidad fundamental del Estado de garantizar la calidad de los profesionales de la salud que se ofrecen al pueblo de Venezuela. Por último, quisiera preguntarle a usted, que fue titular precisamente de la cartera del Ministerio de Salud, en este momento Ministerio de Sanidad. ¿Se espera algo nuevo? ¿Se espera alguna voluntad positiva por parte del nuevo ministro de Salud, Carlos Alvarado? ¿Conocen su currículo, por decirlo así de alguna forma? Y si hasta el momento, después de estos mes y medio prácticamente de protesta emprendido por los enfermeros, ¿ha habido algo positivo, algo quizás que se pueda rescatar por parte de esta protesta? Bueno, es un reto fundamental para el ministro atender este tema, porque es un tema insoslayable, es un tema que tiene que ser de respuesta inmediata. Lamentablemente, en este mes que ha transcurrido desde el nombramiento del nuevo ministro, no ha habido acercamiento con la universidad, ni con la Academia Nacional de Medicina, ni con las sociedades científicas. De modo que es una tarea que le corresponde al ministro y que tiene que asumirla, quiera o no quiera.
100 años pueda desarrollar. Palabras del doctor José Félix Oleta, quien hace presencia entonces aquí en esta clase magistral por parte, clase magistral pública que realizan la Sociedad de Médicos de Venezuela con lo que es para los estudiantes universitarios, específicamente de la Universidad Central de Venezuela. También hay representación de la Federación Médica Venezolana, el doctor Douglas León Natera y también representantes del Colegio de Enfermeros de tanto del Distrito Capital como de todo el país. Es parte de lo que se genera a esta hora en la Plaza Altamira y que podemos recatar entonces lo que han sido algunos puntos importantes que ya ha expuesto el doctor José Félix Oleta, que ha sido lo que ha sido el retroceso de 60, al menos de 60 años por parte de los algunas enfermedades epidemiológicas en el país. Por ejemplo, él rechaza lo que ha sido, él indica lo que ha sido la vuelta de epidemias como la malaria, que ya habían sido de alguna forma erradicadas en el país. Nosotros vamos a tratar también de conversar con algunos representantes del sector de la medicina para también de algunos para quizás hablar lo que ha sido esta protesta emprendida por los enfermeros y médicos hace aproximadamente 45 días. Recordemos que el día de ayer también emprendieron una protesta en donde se unieron algunos centros hospitalarios de la ciudad capital. Vamos a conversar para ello con Pablo Zambrano, él es secretario ejecutivo de FETRASalud, para que nos ofrezcas ya un balance. Hablamos con el doctor Oleta, él ofrecía un balance de lo que ha sido la vuelta también de algunas epidemias al país por esta falta de insumos médicos y la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. ¿Hacia dónde van estas protestas, Pablo? Usted como líder sindical, ¿hacia dónde van después de 45 días y qué piensan, cuáles son los siguientes pasos? Bueno, lo único que te digo es que esto es indetenible, pues es indetenible la protesta en el país, no solamente del sector salud, ya vemos el reclamo de los trabajadores telefónicos, el reclamo de los trabajadores de la CanTV, los trabajadores de la Asamblea Nacional, están activos también en las empresas básicas de Guayana. Hay un gran encuentro de los trabajadores, vemos inclusive que vino una marcha de portuguesa de los campesinos que vinieron a reclamar porque tenían una agenda de reclamo muy parecida a la nuestra. Entonces hay un encuentro ciudadano de los trabajadores precisamente para exigirle al gobierno que tiene que buscar soluciones. Nosotros lo que le hemos exigido al gobierno es que busque soluciones a la crisis, un gobierno que gobierne, un gobierno que dé respuesta a los reclamos ciudadanos, porque cada día estamos peor. Si un gobierno no puede solucionar los problemas, simplemente los ciudadanos tenemos que defendernos como pueblo, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. La conflictividad, de acuerdo a cómo la está manejando el gobierno, tratando de ser indiferencia, aunque sabemos que no lo es, porque están bien preocupados, porque hay una conflictividad por todo, por todas las deficiencias, por el problema del salario, por el problema del agua, el problema eléctrico, el problema de las comunicaciones. O sea, una situación, una crisis generalizada que está afectando al pueblo venezolano, y nosotros estamos promoviendo el encuentro ciudadano, el encuentro de todos los trabajadores del país y, por supuesto, del ciudadano de a pie, para solicitarle a este gobierno que tiene que buscar salidas a esta crisis, sobre todo a ese tema del salario. Es vergonzoso que en Venezuela el salario mínimo sean 3 millones de bolívares, cuando en Haití el salario mínimo son $5.60 diarios en Haití, y en Venezuela es menos de $1. Entonces la situación de la conflictividad es indetenible. Nosotros cada día nos organizamos más, nos unimos más, y el sector salud, tal cual como lo están viendo, se mantiene en paro. A veces de repente no salen los trabajadores a protestar, pero el paro en el hospital existe porque no hay las consultas, no hay las operaciones electivas. O sea, el paro está ahí y el paro es nacional, es una acción nacional en pro de búsqueda de soluciones. Precisamente sobre este paro indefinido, el día de ayer el doctor Carlos Próspero y otros sociedades de médicos denunciaban el despido de unos médicos en el estado Cogé específicamente. ¿Ustedes como líderes sindicales también han tenido alguna articulación, alguna conversación con estos médicos que han despedido por presunta persecución y acoso por parte del gobierno nacional? Bueno, en este momento ellos están siendo defendidos, inclusive la intersindical está al tanto
la Federación Médica ha accionado, Médicos Unidos de Venezuela, y por supuesto el rechazo y el apoyo a esos 7 médicos venezolanos que simplemente han exigido soluciones y por eso en este momento son perseguidos. Pero además de los médicos del Estado Cojedes, tenemos el caso de Silvia Bolívar, dirigente sindical de la Maternidad Concepción Palacio, quien en este momento también está siendo perseguida por el sindicato patronal, una representación del patrono, y tenemos que decirlo con mucha tristeza porque hay compañeros que dicen ser de oposición sindicalista y están apoyando la medida en contra de la compañera, que simplemente lo que está haciendo es reclamar. ¿Reclamar qué derecho? Reclamar salario, reclamar el derecho a la salud y el derecho a la vida. Entonces, el gobierno ha iniciado una ola de persecuciones, esto ya tiene tiempo. Recuerden que el ministro anterior amenazó, inclusive a mí con ese término así de malandraje, que me iban a poner los ganchos, mas sin embargo esto no ha detenido la protesta, no ha detenido el paro, porque somos firmes en el propósito que tenemos. Y lo digo, nosotros no andamos en la búsqueda del poder, nosotros andamos en la búsqueda de soluciones. La exigencia es un gobierno que gobierne, un gobierno que le dé solución a la problemática y crisis que vive el pueblo venezolano, y si no lo puede hacer, entonces nosotros como pueblo simplemente vamos a ejercer la defensa, porque es inaceptable que alguien tenga el poder para simplemente profundizar la crisis en vez de arreglar la problemática del pueblo venezolano. Bien, agradecemos las palabras de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud, quien asegura entonces, rechaza de alguna forma lo que ha sido la persecución y acoso a los trabajadores de la salud, específicamente una denuncia realizada el día de ayer en esta marcha emprendida por los enfermeros y médicos, en donde indicaba entonces que fueron despedidos aproximadamente 7 médicos en el estado Cojedes. Esto como parte de lo que ha sido esta protesta que han emprendido los enfermeros desde hace 45 días. También vamos a conversar con uno de las personas que han sido ponentes también en esta clase magistral ante los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, y una clase magistral pública sobre lo que ha sido esta crisis humanitaria, crisis de salud que atraviesa el país. Si pudiera conversarnos un poco sobre cuál es el punto principal que han hablado ustedes. Sí, bueno, muchos aspectos se han tocado. El aspecto fundamental es que la crisis económico, social, político que está viviendo el país, fundamentalmente con este empobrecimiento generalizado que hemos tenido, ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Las familias se han visto realmente subyugadas por este yugo económico que no nos permite sino adquirir los alimentos básicos. La mayoría de la gente no tiene capacidad para poder subsistir. Esto ha afectado ahorita directamente a todo el personal de salud. Existe un éxodo, una diáspora de todos los profesionales, que esto afecta al país de una manera muy dramática. Estamos hablando de personal del equipo de salud, empezando por médicos, enfermeras, vioralistas, todo tipo de profesionales que han sido formados y técnicos, han sido formados durante muchos años, que representa un tesoro para el país y que han abandonado el país porque el país no les da ni siquiera lo básico para el sustento familiar. Esto ha sido uno de los aspectos, y el segundo aspecto es el que todos conocemos, los determinantes de la salud fundamentales que están fuera del propio sector salud, que son el empobrecimiento de la población, la falta de nutrición y buena alimentación, la falta de los servicios básicos, electricidad, cloacas, residuos sólidos. Ha sido abandonado la suerte de los ciudadanos, y esto repercute directamente en que el ciudadano acude enfermo a los hospitales y no tiene ninguna capacidad de respuesta, porque los hospitales están sin medicamentos, sin insumos, sin equipos nuevos, y probablemente muchos de estos personales se ha ido y ha dejado abandonados los puestos de trabajo. Esto es una situación nunca vista en un país que no está en guerra, y por eso que desafortunadamente ocupamos ahorita un lugar en las noticias del mundo. ¿Cómo es posible que un país petrolero que se ufana de tener la mayor cantidad de riqueza en la reserva petrolera del mundo, estamos pasando hambre y todo el pueblo está simplemente en un reflejo de una situación extremadamente dramática de depauperación del ser humano, tanto en su nivel de sustento como en su dignidad? Ahora bien, en cuanto a ese primer aspecto que mencionaba, la diáspora de los profesionales en los centros hospitalarios del país, ¿maneja alguna cifra oficial, algún porcentaje de cuánto, no solamente en este mes y medio de protesta, sino en los últimos años que se ha sentado la crisis? Sí, ha sido dramático. Se ha expuesto aquí en el foro
como aproximadamente 22.000 profesionales médicos venezolanos se han ido del país. Se estima que de esos por lo menos 8.000 o 9.000 son médicos especialistas que han pasado más de 15 a 20 años para prepararse. Es decir, estamos hablando del individuo preparado que asiste a todo el pueblo y que ha tenido que salir del país porque no tienen la capacidad para sostenerse con un mínimo de dignidad humana. Todo la principal causa de esta diáspora no solamente son los bajos salarios, también influyen, ya los médicos bien lo han dicho, lo que han sido la falta de insumos para los hospitales, la dotación, incluso lo que son las infraestructuras de los centros hospitalarios, que ha llevado entonces a esta diáspora, incluso no solamente para que salgan fuera del país, sino también que se dediquen a otros oficios, ¿no? Muy correcto, sí, yo creo que las condiciones y medio ambiente de trabajo en los hospitales hace insostenible que las enfermeras, los médicos, los camilleros, todo el personal que asiste a los enfermos, al darse cuenta que no tiene que brindarles, inclusive los comedores de los hospitales han sido abandonados, las comidas en los hospitales son extremadamente pobres en calorías, no tienen ni siquiera el mínimo balance para poder nutrir a los enfermos, entonces los enfermos inclusive han abandonado cuando se dan cuenta de que los médicos no tienen la capacidad para poder asistirlos y ni siquiera son capaces de brindarles una alimentación mínima en los hospitales. Estamos viendo que el hospital, por ejemplo, del Amazonas, han sido abandonados completamente porque más bien al revés se han convertido en morideros, sitios donde la gente simplemente va a morir porque no recibe ningún tipo de asistencia. ¿Cómo cataloga usted la labor del ministro que está recién designado y aún no ha emitido ningún pronunciamiento acerca de la situación que enfrenta el sector salud? Bueno, tenemos grandes esperanzas, no podemos perder la esperanza es lo último que se pierde. Creemos que el profesor y el doctor Carlos Alvarado es un hombre consciente, sensible y ojalá que permita que en un momento dado invite y convoque, ¿verdad?, a todo el sector para que podamos juntos poder recomponer esta situación tan difícil que él enfrenta, al igual que todos los otros ministros del país, ante una crisis de estas magnitudes. Alejandro Rísquez, yo soy profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina. Agradecemos entonces las palabras del doctor Alejandro Rísquez, también profesor de la Universidad Central de Venezuela. Esto a propósito de lo que ha sido esta clase magistral esta clase magistral pública que han ofrecido entonces representantes de la salud, tanto la Federación Médica Venezolana como la Sociedad de Médicos, en representación de algunos doctores no solamente de la ciudad capital, sino también del interior del país. Esta clase magistral ya está concluyendo, que comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana y fue dirigida a todo el público general y en especial a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, exponiendo entonces las principales causas de esta crisis hospitalaria y de salud que atraviesa el país. Es parte de la información que se genera a esta hora de la Plaza Altamira de Caracas. Se reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.